En esta clase nos vamos a dedicar a ver cómo es la reproducción en las plantas. En la anterior etapa vimos que la reproducción puede ser de dos maneras: asexual, cuando no intervienen gametas, cuando se necesita un solo individuo para que esa reproducción se lleve a cabo, o sexual, que es mucho más compleja, demanda más gasto de energía y sí necesita de dos individuos o al menos de dos gametas, una gameta femenina y una gameta masculina. La reproducción asexual, también llamada vegetativa en las plantas, puede ser de varias maneras: estolones, rizomas, tubérculos, acodos, estacas e injertos son algunas de las reproducciones asexuales que se dan en la mayoría de las plantas. Vamos a ver ahora qué son los estolones. Los estolones son tallos que crecen sobre el suelo, produciendo así nuevas plantas. Un ejemplo de este tipo de reproducción lo podemos ver en las frutillas, en las fresas. Se observan los estolones y cómo estos dan origen a una nueva planta. Los rizomas son tallos similares a los estolones, pero que se forman debajo de la tierra. Los tubérculos son tallos subterráneos, engrosados, como la papa, que normalmente sirven para contener sustancias que le permiten nutrirse a la planta. Poseen nudos y yemas que luego dan origen a nuevas plantas. Varias veces en casa habrán visto que las papas presentan brotes. Si las cortan manteniendo un brote en cada pedazo de papa y las ponen en una maceta, seguramente van a obtener una nueva planta. El acodo. El acodo es una forma de reproducción que normalmente es artificial. ¿Por qué es artificial? Porque la practica el hombre. También puede darse en situaciones naturales, pero es más raro. Se toma una rama, se introduce, se dobla, se introduce debajo de la tierra, ¿sí? Y una vez que empezó a echar raíces, se corta la parte que está en la superficie que habíamos doblado y así se obtiene una nueva planta. Con respecto a la estaca, se cortan trozos de ramas y se ponen en la tierra, a veces también en agua. Cuando comienzan a echar raíces, estas raíces que no se originan de una semilla, reciben el nombre de raíces adventicias. De esta manera también encontramos y obtenemos una nueva planta. Los injertos. Los injertos sí son artificiales. El hombre los usa, por ejemplo, para tener en un árbol de manzana diferentes especies. En una porción de la planta de origen, digamos, se hace un corte. La planta que le queremos injertar tiene el corte inverso para que podamos unirlos. Una vez que los unimos, se sujeta bien esa parte y así obtenemos una planta nueva y esto va a crecer como si fuera un único organismo. La reproducción sexual en las plantas tiene una de los órganos de la planta como principal protagonista. Ese órgano es la flor. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar al estudio de una flor completa. ¿Qué quiero decir con una flor completa? La flor que posee ambos sexos.
La flor en su totalidad es un conjunto de hojas que se modificaron para cumplir una determinada función. Si las vemos de afuera hacia adentro, encontramos estas hojitas verdes, ¿sí?, que las vemos en todas las flores, que se llaman sépalos. El conjunto de sépalos forman el cáliz. ¿Cuál es la función del cáliz? La función del cáliz es la de proteger a los pétalos, que son los que normalmente tienen colores llamativos, y el conjunto de pétalos forman lo que se llama corola de la flor. ¿Por qué tienen este color tan atractivo? Tienen este color atractivo justamente porque la función que tienen dentro de la flor es atraer a los insectos que luego van a permitir la polinización. A continuación tenemos los estambres, que son los órganos masculinos de la flor. Los estambres están formados por una parte engrosada, generalmente de color amarillo, que presentan el polen, que es la célula de reproducción masculina. Luego una parte mucho más alargada, que es el filamento, que es la que le permite a la flor, a la antera mantenerse unida a la flor. Por último, el pistilo, también llamado gineceo, que es el órgano femenino de la flor. Está formado por un ensanchamiento que se llama ovario. En su interior se encuentran los óvulos, que por supuesto son la célula sexual femenina. Tiene una prolongación, ¿sí?, que se llama estilo y termina en una parte ensanchada, que es el estigma de la flor. Hoy decíamos que para que se pueda producir la reproducción en las flores, necesitamos de un mecanismo que se llama polinización. Esto es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre, que ya dijimos que es el órgano sexual masculino de la flor, hasta el estigma. De esta forma se puede producir la germinación y la fecundación de los óvulos de la flor, que luego van a dar lugar a la producción de las semillas y los frutos. Los polinizadores, también conocidos como agentes polinizadores, son los encargados justamente de llevar el polen desde una flor a otra. Pueden ser agentes abióticos. Sabemos que los agentes abióticos son los que no tienen vida, como el agua o el viento, o el biótico o los bióticos, como los animales. Estos últimos, especialmente los insectos, son los encargados de polinizar más del 80% de las especies de plantas con flores que existen en el mundo. Las principales especies polinizadoras son las abejas, las polillas, las mariposas, moscas, escarabajos, colibríes y otros tipos de seres vivos. ¿Cómo se produce la fecundación dentro de la flor? Cuando el grano de polen llega al gineceo, este segrega una sustancia pegajosa que primero permite que el grano de polen se pegue y se vaya disolviendo, formando un tubo polínico que contiene al gameto masculino, y de esta manera llega al ovario de la flor y es allí donde se produce la fecundación. Ahora, ¿cuál es el resultado de la fecundación? El fruto que nosotros conocemos en casi todas las plantas proceden de una flor fecundada. En su interior contiene las semillas. Recordemos que las semillas adentro tienen un embrión que va a ser, si esa semilla germina, la futura planta. Entonces, podemos decir que el fruto es la maduración del ovario fecundado de la flor.
el desarrollo de una semilla, generalmente, casi siempre, sobre todo en las plantas más evolucionadas, está acompañada del desarrollo del fruto. Al igual que las flores están preparadas para atraer a las abejas, los insectos y todos los vectores de polinización que mencionamos, los frutos están diseñados para atraer especies del reino animal. De esta forma podemos decir que el polen y el néctar son necesarios para los insectos y realizan la función de fecundación. Con los frutos ocurre exactamente lo mismo. Cumplen una función alimenticia para los animales. ¿Por qué es importante esta función alimenticia de los frutos? Porque de esta manera un animal come un fruto, incluidas las semillas, y entonces esas semillas están preparadas, están aseguradas, están protegidas para que puedan recorrer todo el tracto digestivo del animal, que luego expulsará a través de las heces a esas semillas, donde van a encontrar un sitio ideal para la propagación de la especie de la planta.